Bienvenido a este video donde te vamos a explicar algunos temas relacionados con la materia Introducción al Estudio del Derecho. Mi nombre es Carlos Ramírez y junto con otros compañeros te vamos a hablar sobre algunos temas de mucha importancia relacionados con la representación del ordenamiento jurídico a través de la pirámide de Kelsen, adaptándola al contexto jurídico en El Salvador, de acuerdo con la teoría pura del derecho. Pero antes, ¿quién es Hans Kelsen? Hans Kelsen nació en el año 1881 y murió en el 1973. Fue un jurista y filósofo austriaco, reconocido como uno de los más influyentes teóricos del derecho del siglo XX. Nació en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en el año de 1881. Estudió Derecho en la Universidad de Viena y donde obtuvo su doctorado en el año 1906. Entre más estudios donde él destacó es en el año 1919, se convirtió en un profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Viena. Desempeñó un papel crucial en redacción de la Constitución Austriaca de 1920. Entre otros papeles que él desempeñó fue como juez del Tribunal Constitucional Austriaco. También podemos hablar de él respecto a su carrera académica, donde lo llevó a enseñar en la Universidad de Colonia, Ginebra y Praga. Lastimosamente, pues como todo ser humano de esta tierra, falleció en Berkeley en el año 1973, pero su legado es de suma importancia, ya que fue famoso por su teoría pura del derecho, que busca describir el derecho como un sistema de normas, separándolo de la moral y la política y la sociología. Su obra ha tenido un impacto significativo en la filosofía del derecho y en la teoría constitucional. Entre sus obras más significativas se encuentra Teoría pura del derecho y Teoría general del Estado. Kelsen dejó un legado perdurable en el campo del derecho y su teoría sigue siendo objeto de estudio y debate en todo el mundo. Hablemos ahora de la división de órganos en El Salvador. Recordemos lo siguiente: el poder estatal, que es uno solo, se estructura en órganos legislativo, ejecutivo y judicial. A cada uno de ellos se le asigna una función legislativa, administrativa y jurisdiccional, con modalidades y excepciones. Hablemos del órgano ejecutivo. ¿Qué es el órgano ejecutivo? Su titular es el presidente de la República. Además, desarrolla algunos actos mediante un consejo de ministros del que forma parte junto con todos los representantes de cada secretaría de Estado y el vicepresidente de la República. Tenemos también el órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa, un cuerpo colegial únicamente compuesto actualmente por 60 diputados elegidos por voto universal y secreto, que representan a los 14 departamentos del país. Su función principal es la de legislar, es decir, crear, modificar o derogar leyes. Por último tenemos el órgano judicial. Este está integrado por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establecen las leyes secundarias, siendo, pongan atención a esto, la Corte Suprema de la Justicia el máximo tribunal nacional. Hola, ahora les hablaré de la teoría del ordenamiento jurídico. Pero antes, vayámonos al origen. La teoría del ordenamiento jurídico surge con el desarrollo del derecho como sistema estructurado de normas. Uno de los principales exponentes fue Hans Kelsen, quien en el siglo XX desarrolló la teoría pura del derecho, destacando que el derecho es un sistema jerárquico, donde cada norma deriva de su validez, otra superior hasta llegar a una norma fundamental. Entonces, ¿qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que regulan la conducta en la sociedad. Se caracteriza por, tenemos como primer punto la unidad. Todas las normas están interconectadas bajo un mismo sistema. También tenemos coherencia, evita contradicciones dentro del sistema normativo. Tenemos plenitud, que debe regular las situaciones posibles o permitir su interpretación. Ahora bien, la función del ordenamiento jurídico. Tenemos como primer punto la regulación de la conducta. Establece que los derechos y los deberes de los ciudadanos, y también tenemos protección de derechos, que garantiza la seguridad jurídica y protege los derechos fundamentales.
Solución de conflictos. Proporciona mecanismos para resolver mediante tribunales legales. También tenemos estructuración de poder. Define la organización del Estado y la relación entre poderes públicos. Ahora bien, podemos poner algunos ejemplos de ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, en ese tenemos Constitución de El Salvador. Es la norma suprema del país y base del sistema jurídico. También tenemos Código Penal, que regula los delitos y sus sanciones. También tenemos Código Civil, que establece las normas sobre derechos y obligaciones entre personas. También tenemos las leyes secundarias, en las cuales podríamos decir que son las normativas específicas que regulan distintos ámbitos como el comercio, el trabajo y la seguridad pública. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el ordenamiento jurídico es esencial para la organización social, garantizando que las normas sean aplicadas de manera justa y efectiva. Hola, ahora te voy a hablar acerca de la jerarquía de las normas en la pirámide de Kelsen. ¿Te interesa saber qué es y cómo funciona? Es una representación gráfica de la jerarquía de las normas jurídicas en un sistema legal. Fue propuesta por el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen, quien consideraba que el derecho era un conjunto de normas que regulaban el comportamiento humano. La pirámide se divide en 3 niveles. El primero, nivel fundamental, es el más alto y contiene la Constitución o Carta Magna. Es la norma que establece los principios, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y los poderes. Tratados internacionales, acuerdos firmados entre estados o organismos internacionales pueden ser y estar por encima o al mismo nivel de las leyes nacionales. Nivel legal es el intermedio y contiene las leyes y desarrollan y concretan la Constitución. Pueden ser organizadas y requieren una mayoría para que se aprueben. Las leyes deben cumplirse y respetar la Constitución. Pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional. Nivel sublegal es el más bajo y contiene los actos administrativos y las sentencias jurídicas, que son las normas que aplican las leyes en casos concretos. Actos administrativos son disposiciones que admiten los órganos del Estado, como los decretos, resoluciones y ordenanzas. Sentencias judiciales son las divisiones que toman los jueces y tribunales en conflictos jurídicos, es decir, en los casos de los divorcios. Eso deben respetarse y cumplir las leyes de la Constitución y pueden ser impugnados con vía de recursos. Muestra que las normas jurídicas tienen una relación de validez, de modo que no puede contradecir a una inferior. Una norma superior puede anular a una norma inferior. Así se garantiza la coherencia y la seguridad jurídica del sistema legal. Ahora te seguiré hablando acerca de otro tema, que es validez y eficacia de la norma jurídica. El autor se debate de 2 ideas, pero me dirás, ¿cuándo una norma es válida y eficaz? Es necesario pararme desde una base de una idea clave que aporta el propio Kelsen. El derecho siempre es un conjunto de normas. ¿Y qué es una norma? Es el sentido del acto de voluntad de quien está facultado para hacer la norma, mediante el cual se regula el comportamiento humano. Y dice que eso tiene 5 funciones, las cuales son: obliga, permite, deroga, facilita y faculta. Cuando se establecen las normas necesarias para un acto que sea merecedor de una sanción, Kelsen nos dice que el destinatario de la obligación es el juez, o mejor dicho, el tribunal. Hay eficacia en una norma cuando es aplicada por quien debe hacerlo. Ejemplo, alguien asesina, pues debe aplicarse una sanción, ya sea con cárcel o de otra manera. La norma existe cuando hay validez, y cuando una norma es válida, cuando cumple los requisitos que señala la propia norma previa, cuando cumple con el órgano que dicta la norma, cuando cumple con el crecimiento otorgado por la norma,
cuando cumple con el contenido. Y ahora cerramos con ese dato que yo sé que te va a ser de mucha importancia. Todo proviene de una norma previa y podemos decir que una norma proviene de un cuerpo normativo, el cual fue conformado por otra norma, por lo tanto se forma un círculo vicioso. A continuación te presentaremos otro tema que yo sé que será de mucha importancia para ti. Les voy a hablar una reflexión sobre el principio. El jus poniendi es la facultad exclusiva del Estado para definir los delitos y sancionar a quienes infringen la ley. Su finalidad es garantizar el orden social y la seguridad jurídica, estableciendo normas que regulen la convivencia y sanciones para quienes transgreden. En El Salvador, este principio se encuentra regulado en la Constitución Penal y el Código Procesal Penal. Veremos el jus poniendi como mecanismo de control social. El jus poniendi cumple con la función preventiva y correctiva de la sociedad, asegurando que los ciudadanos cumplan con las normas establecidas. En El Salvador, este principio se refleja tenemos como primer punto, la criminalización de conductas, como el homicidio, la extorsión y el narcotráfico. El endurecimiento de penas, especialmente para delitos relacionados con pandillas y crimen organizado. Régimen de excepción también tenemos, implementando para combatir delincuencia, generando debates y su impacto en los derechos humanos. Pero la coercibilidad y la aplicación de pena, la coercibilidad del jus poniendi permite al Estado hacer cumplir las leyes mediante el uso de fuerza si es necesario. En El Salvador esto se puede observar en fuerza de seguridad, en la cual está la PNC, la Fuerza Armada, que son las encargadas de la captura de delincuentes. También tenemos el sistema judicial, que es el responsable de dictar y ejecutar penas conforme a la legislación. Sistema penitenciario, que garantiza el cumplimiento de las sanciones. Las penas pueden ser privativas de libertad, multas o medidas alternativas dependiendo de la gravedad del delito. No obstante, su aplicación debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad, evitando abusos de poder. Ahora bien, como reflexión final, el jus poniendi es un instrumento esencial para mantener el orden, pero su aplicación debe ser justa y equilibrada. En El Salvador es crucial encontrar un punto medio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, evitando que la represión se convierta en una herramienta de abuso. Un sistema de justicia eficaz no solo castiga, sino que también proviene, rehabilita y también promueve una sociedad más segura y equitativa. Ahora les hablaré acerca de dos temas importantes dentro del ámbito jurídico, el cual es coacción y coercibilidad. Pero primero nos hacemos los interrogantes de qué es coacción. Coacción se define como la fuerza o violencia que se practica sobre alguien para forzar su conducta. Esa es coacción como acción. Pero dentro del ámbito jurídico, en el derecho, la coacción es el acto de obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Se puede llevar a cabo mediante violencia, amenaza, intimidación o presión psicológica. Es un delito contra la libertad individual, el cual está tipificado en el Código Penal. Su sanción conlleva de 1 a 3 o de 4 a 5, dependiendo de la gravedad. Generalmente se distinguen dos tipos fundamentales de coacción, el cual sería coacción legítima y coacción ilegítima. La coacción legítima consiste en el uso de la fuerza o violencia para hacer cumplir las leyes en defensa de los derechos individuales o en beneficio de la comunidad. Un ejemplo de ello sería cuando las fuerzas de seguridad obligan a alguien a cumplir la ley, cuando un juzgado priva de su libertad a un delincuente. Esos son ejemplos de coacción legítima. Pero también tenemos la coacción ilegítima, que esta se basa en el uso de la fuerza o violencia, pero este es para obtener un beneficio personal. Este no lo ampara la ley.
Un ejemplo sería amenazar a alguien para entregar a un dinero. Ahí está coaccionando a una persona para que se le entregue el dinero propio. Una de sus características también fundamentales es de que como ya lo había mencionado anteriormente, se castiga en el Código Penal. Y otra sería, puede invalidar contratos, declaraciones, confesiones, matrimonios u otros actos jurídicos, ya que está coaccionando bajo una amenaza para que se validen esos documentos. Un ejemplo de coacción sería amenazar a alguien con hacerle daño si no le entrega su billetera, o obligar a alguien a firmar un contrato bajo amenaza de daño físico. Eso es lo que define la coacción, pero ahora vamos a hablar un poco sobre la coercibilidad. ¿Y qué es la coercibilidad? La palabra coercibilidad viene del latín y significa cualidad de poder ser forzado, reprimido o sujetado. Eso también es la capacidad de una autoridad para hacer cumplir una norma. Incluso si la persona se opone, se puede lograr mediante el uso de fuerza o a la amenaza cuando se aplica una amenaza. Una de sus características principales de la coercibilidad es que permite que el Estado garantice el orden y la convivencia social. Otra sería que se aplican normas jurídicas que son creadas por el Estado mediante el proceso legislativo. En conclusión, la coacción es la fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo, mientras que la coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar en contra de. En esta ocasión vamos a hablar acerca del ius puniendi. El ius puniendi es un término del idioma latín que significa derecho a castigar, pero para ello debemos entender qué es el ius puniendi, de dónde proviene el término de ius puniendi, quiénes hacen valer su uso y hacia quiénes está dirigido. Si quieres conocer las respuestas a todas estas interrogantes, quédate hasta el final del vídeo. El ius puniendi se produce por dos palabras latinas, ius, que significa derecho, y puniendi, que es castigar. De ahí proviene el término derecho a castigar. En un ámbito jurídico se refiere al poder que tiene el Estado para imponer sanciones a las personas que infringen las leyes, con el fin de garantizar un orden social y los derechos de la comunidad. Se le adjudica el principio de soberanía estatal y se manifiesta a través de derechos penales que regulan las conductas consideradas delictivas y las penas aplicables. Es importante resaltar que este derecho no es absoluto, está limitado por principios fundamentales como la legalidad, en donde ningún delito puede existir sin una ley antes impuesta, y las penas deben ser de acuerdo al delito cometido, sin perder de vista el respeto a los derechos humanos. Asociándolo a nuestro país, El Salvador, este derecho se refleja en varios aspectos del sistema legal y penal del país, entre los cuales podemos mencionar como número 1 la constitucionalidad, el que establece que la Constitución de El Salvador establece que el Estado es responsable de mantener un orden público y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Este marco jurídico autoriza al gobierno para crear leyes penales y aplicar sanciones. Como número 2, la legislación penal, que incluye el Código Penal y el Código Procesal Penal, que son ejemplos claros del ejercicio del ius puniendi. Estas normativas especifican los actos considerados como delito, las penas asociadas a ellos y el proceso judicial para asegurar un juicio. Como tercer concepto, tenemos el sistema judicial y penitenciario. El ius puniendi se materializa a través de las instituciones encargadas de investigar, juzgar y castigar los delitos como la Fiscalía General de la República, los tribunales de justicia y el sistema penitenciario. Pero
Este derecho no es absoluto, ya que tiene limitaciones y derechos humanos, porque aunque el Estado tiene el derecho a castigar, este poder, como lo mencionamos ya anteriormente, no es absoluto. Está limitado por principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos ratificados en El Salvador. Por ejemplo, se prohíbe la pena de muerte en la mayoría de los casos, pero eso no quiere decir que sí se pueda aplicar dependiendo de las instancias que se presenten, pero buscando garantizar el respeto a la dignidad humana, incluso en el contexto de la imposición de sanciones. Se le considera como facultad del Estado de administrar justicia penal, pero siempre dentro de un marco legal y ético que abuse del poder. Por ejemplo, los delitos con la propiedad. Si una persona comete un robo, esta persona debe ser investigada y procesada judicialmente. Si se le demuestra su culpabilidad, se le impondrá una sanción conforme al Código Penal, ya sea prisión o multa. Con esto se busca evitar futuros robos. Como número 2, tenemos delitos contra la integridad física. Estos pueden ser agresiones o violencia. Aplicando el concepto del ius puniendi, se podrá penalizar al agresor, según lo estipulado en la ley. Con esto se busca proteger la vida y la integridad de las personas. Y en tercer paso están los delitos ambientales, que es considerado cuando una empresa contamina una zona verde, como por ejemplo un río. Esto conlleva a una sanción penal. El Estado utiliza el ius puniendi para imponer multas o incluso cerrar la empresa. Como cuarto ejemplo, y más reciente en nuestro país, donde se puede notar mayormente el ejercicio del ius puniendi, es la aplicación de sanciones penales con casos de lavado de dinero y activos por parte de funcionarios en gobiernos anteriores. En un caso específico, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencia sancionatoria contra varios funcionarios públicos. Bien, esto fue un poco de lo que te venía a hablar acerca del ius puniendi. Espero te haya gustado.